Se obtendrá la función que describe cómo varía el voltaje en el capacitor en función del tiempo o a través del tiempo. Este es un circuito en serie compuesto por tres elementos, bueno, cuatro con el interruptor. Uno de ellos es la fuente que energiza el circuito, otro de ellos es un elemento resistivo que se representa con la letra R y se conoce como resistor o resistencia, y el otro elemento es el capacitor que se representa con la letra C. Para esta malla se aplica la ley de Kirchhoff de voltajes o Kirchhoff, la cual establece que la sumatoria de voltajes a lo largo de una trayectoria cerrada debe ser igual a cero. Puesto en otros términos, la energía que consuma el capacitor más la energía que consuma el resistor debe ser igual a la energía total de la fuente. Por lo tanto, el voltaje en el resistor más el voltaje del capacitor debe ser el voltaje total. Por ley de Ohm, el producto de la intensidad de corriente y la resistencia da el voltaje. La corriente es la razón de cambio o la rapidez de cambio de la carga con respecto al tiempo. Recuerda que la derivada lo que indica es qué tan rápido responde la función a los cambios en su variable o la rapidez de cambio de la función con respecto a su variable. De manera que la derivada de la carga con respecto al tiempo da la corriente. Utilizando la fórmula para obtener el voltaje en el capacitor, se encuentra que Q es igual al producto de la capacitancia por el voltaje en el capacitor. Como la derivada de Q es I, entonces se deriva Q y llegas a esta ecuación. Si sustituyes esa ecuación en la anterior, se obtiene ya una ecuación diferencial. ¿Por qué una ecuación diferencial? Porque recuerda que la definición de ecuación diferencial es aquella que contiene la variable y o sus derivadas. En este caso la función es el voltaje en el capacitor y la derivada del voltaje en el capacitor. Entonces es una ecuación diferencial ordinaria lineal y de primer orden, ¿sabes? Entonces se puede obtener utilizando la transformada de Laplace. El primer paso es aplicar la transformada de Laplace a toda la ecuación. Y por linealidad se llega a la tercera línea. La transformada de la función se escribe con una letra mayúscula. La función en este caso es el voltaje en el capacitor, por eso se escribe V subíndice C en función de S y la V es mayúscula. Y la transformada de una derivada se descompone entre estos dos elementos que están escritos aquí. De manera que, con base en la intención de Laplace, esta ecuación diferencial se convierte en una ecuación algebraica. Esa fue la intención de Laplace al establecer su transformada. Entonces se tiene una ecuación algebraica, por lo tanto se utilizan herramientas algebraicas para resolverla. La primera pregunta aquí es: ¿a qué es igual esta condición inicial? ¿A qué es igual el voltaje en el capacitor en el tiempo igual a cero? Se supone que si el circuito está abierto, no se supone, si el circuito está abierto no circula corriente en él. Y si se dejó pasar un tiempo suficiente para que el capacitor se descargue, si es que estaba cargado, la carga en el capacitor va a ser cero, por lo tanto su voltaje es cero. De manera que en el momento t igual a cero, el voltaje en el capacitor es cero. Si el voltaje en el capacitor es cero, entonces se simplifica la ecuación a esta forma. Entonces, bueno, utilizando la calculadora electrónica, nos tenemos y' tenemos y' nada más, y y' está multiplicada por RC. La función no tiene coeficiente, y como voltaje voy a poner una constante, que es 9. La condición inicial en y' no hay, pero sí hay en y0, el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 es 0. Bueno, aquí hay un problema por el RC. Voy a sustituir el RC por K. A ver si le pongo R%. Voy a dejar de K. Y entonces ya da la solución. El voltaje del capacitor va a ser función de K, que K es el producto RC y además de manera exponencial. Y 9 pues es el nivel de voltaje, entonces también va a ser el nivel dependiente del nivel de voltaje. Esta es la ecuación que debemos encontrar, o la función que debemos encontrar, que se debe encontrar.
La siguiente pregunta es cómo ponemos la fuente entonces. Como sabes, hay dos tipos de fuentes, una fuente constante y una fuente de energía variable. La fuente de corriente, la fuente de energía constante pues es K, que puede ser 9, 10, 12, 15, 20, lo que sea. Y la fuente variable puede ser variar en forma senoidal, cosenoidal y exponencial. Entonces, en este caso utilizamos una función, o se utiliza una función, un voltaje constante, el cual le dio el valor de 9. Entonces se va a obtener la transformada de 9, porque dt vale 9. La transformada de 9, la transformada de Laplace de 9 es 9 por 1, y la transformada de 1 es 1 en s. De modo que la transformada de 9 va a ser 9 entre s. Sustituyendo ya y despejando el voltaje del capacitor en función de s, se obtiene esta ecuación, la cual puede ser resuelta por fracciones parciales. Y al resolver por fracciones parciales se encuentran los valores de las dos constantes. A es igual con 9 y B es igual con menos 9 RC. Entonces el voltaje del capacitor en función de S se descompone de esta manera. Y aquí se puede observar que 9 entre S es la transformada de 1 en S por 9, de modo que la transformada de 1 en S es 1, se esperaría que esa sea 1, y esta otra función se parece a esta de S menos A, pero no del todo, porque aquí A no tiene coeficiente y aquí sí tiene, perdón, S no tiene coeficiente aquí en la fórmula y aquí sí tiene coeficiente, que es RC. Pero eso es sencillo, algebraicamente se factoriza RC y se llega entonces a S más 1 en RC. Entonces S ya no tiene coeficiente. Este 1 en RC que se factorizó, al multiplicarse por RC se hace la unidad y solo queda el 9 por la fracción. Entonces el siguiente paso es aplicar la transformada inversa a toda la ecuación. También la transformada inversa de Laplace cumple con linealidad, por lo que se aplica la transformada a cada elemento y además las constantes pueden salir de la transformada. En este caso la constante 9 está factorizada y 9, porque 9 es factor común a ambas fracciones, y 9 va a multiplicar la transformada de cada uno de los elementos. Y bueno, como ya mencioné, la transformada inversa de 1 en S es 1 y esta se parece a S menos A. Como la fórmula es S menos A y aquí se tiene S más 1 en RC, 1 en RC debe ser negativo, porque menos por menos da más. Entonces ya se tiene cómo varía el capacitor en función del tiempo. Este 9 pues se puso 9 para darle un valor a la constante o a la fuente de voltaje, de manera que se puede generalizar, porque EDT puede valer 10, 12, 15, 17, 20, lo que sea. Y si comparamos, se obtiene el mismo resultado, solo que aquí no está factorizado el 9, pero es el mismo resultado que da la calculadora electrónica. Esta función incluso se puede graficar, la función del capacitor, cómo varía el capacitor en función del tiempo. Entonces el voltaje en función del tiempo es igual, le voy a dejar el 9, que multiplica a 1 menos E a la menos. Voy a poner que el producto de RC vale 10, por ejemplo, ¿no? Y entonces así es como varía el voltaje en el capacitor. Y entonces vemos que el voltaje del capacitor va cambiando, pero llega un momento en que se satura o llega a un valor fijo. ¿Cuál es ese valor? El valor de la fuente. Aquí voy a agregar un B2 de T, que sea igual con 9, y se observa lo que mencioné. A medida que el voltaje que pasa el tiempo, el voltaje en el capacitor igual al voltaje de la fuente. Entonces, cuando T tiende a infinito,
el voltaje en el capacitor va a ser el voltaje de la fuente, lo cual matemáticamente también se puede comprobar. Si t tiende a infinito, este exponencial va a tender a 0. 1 menos 0 es 0, y entonces 1 por el t, el voltaje del capacitor, es igual con el voltaje de la fuente cuando se cierra el interruptor y se deja un tiempo infinito. De modo que esta función va a permitir calcular el voltaje del capacitor en cualquier instante de tiempo, o cuánto tiempo tarda el capacitor en cargarse a la mitad, a un cuarto, a 3/4, con la ayuda de esta función. Entonces se realiza el análisis, o se realizó el análisis del circuito RC, se obtiene la ecuación diferencial y se resuelve por transformada de Laplace.